Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Estoy abriendo, como todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la tarde, la verja de madera de mi jardín. Y, como siempre, una vez a la semana, me encanta atravesar al patio de la escuela que está frente a mi pequeño jardín. Una escuela donde se escucha la vitalidad de los niños jugando, saltando, corriendo. Y siempre que cruzo al patio de la escuela, ustedes lo saben, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral, y me pongo a escuchar su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y el texto que quiero leer hoy día y compartir con ustedes tiene que ver con un tema del que hemos hablado varias veces en el programa, la pasión de leer, así la llama Gabriela Mistral. Pero quiero leer un fragmento sobre la idea de la motivación, lo que ella llama dar un apetito. Gabriela Mistral nos presenta la lectura como una actividad sensual, una actividad que produce emoción, que produce pasión, que produce apetito, que despierta el apetito. La faena en favor del libro, dice ella, que corresponde cumplir a maestros y padres, es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada, dice Gabriela Mistral. Y luego afirma, volver la lectura cotidianeidad. O según dice Alfonso Reyes, cosa imposible de olvidar como lavarse las manos. Dejar atrás el hábito de padres o abuelos que contaban los libros que habían leído por las catástrofes nacionales o los duelos de la familia. Hacer leer como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Gabriela Mistral, un fragmento de Pasión de leer, publicado en Madrid en mayo de 1935. Y hoy día voy a conversar aquí sentado en el banco del patio de la escuela, tomándome un cafecito, con una educadora diferencial muy joven de la UPLA, que se trasladó a Chiloé el año 2017, o a lo mejor antes, vamos a preguntarle a ella los datos exactos, que vive en Achao y que se embarca todos los días en una lancha a recorrer un archipiélago de islas llevando libros a los niños. Esta iniciativa le habría fascinado a Gabriela Mistral y probablemente si la hubiera conocido habría escrito algo sobre ella. Leslie, un gusto de conversar contigo aquí en el patio de la escuela cerca de mi jardín. Muy buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Gracias por la introducción. Leslie, te quería primero preguntar un poco por tu historia. A ver, primero este proyecto ganó un premio, es Kimun y sus libros viajan por el archipiélago, está dentro de los 10 ganadores de proyectos innovadores de Elige Innovar. Pero me gustaría conocer un poco antes del proyecto, un poco de tu propia historia. Tú vienes de un colegio rural, por lo tanto tienes, igual que Gabriela Mistral, que amaba la educación rural y tenía un apego con lo rural, un apego a ese mundo, a la educación rural, y me gustaría que me contara
lo que significó para ti, ya como educadora, el haber sido formada en un entorno rural. Sí, claro. Bueno, como bien te informaron, soy educadora diferencial de profesión. Eh, mi trabajo, mis primeros años fueron en un entorno rural, en un contexto rural. Yo también fui alumna en una escuela rural de la quinta región, ¿cierto? Eh, y un poco me vine a Chiloé buscando también ese sentido de la cercanía que uno puede alcanzar con un estudiante en este contexto, ¿cierto? Eh, a pesar de las adversidades que nos encontramos en estos contextos en ocasiones, también tiene muchas fortalezas y muchas cosas por hacer y por entregar y por, en el fondo, cosas para avanzar hacia una educación pública, digamos, siempre buscando la calidad, ¿cierto? Eh, el aprendizaje significativo de los estudiantes. Eso ha sido un poco como mi historia. ¿Y cuáles son los elementos de la educación rural que tú rescatarías? Porque siempre se habla de la precariedad, lo difícil, la distancia, lo heroico que son los maestros rurales, etcétera. Pero me imagino que deben haber elementos interesantes en la educación rural que uno podría rescatar e incluso trasladar a la otra educación no rural, digamos, a la que no tiene un entorno como el que tienen los educadores y los alumnos en los colegios rurales. Sí, bueno, lo que yo he podido observar además, porque yo no llevo tantos años en este contexto, eh, puedo observar en otros colegas que están en las diferentes islas de la comuna, es que hay un sentido de pertenencia bien grande de parte de los estudiantes con la escuela. Y la escuela en el fondo es un ente muy importante en estos contextos, más allá también del aprendizaje, de lo curricular, ¿cierto? Los profesores, los docentes y la escuela tienen un símbolo muy importante para la comunidad. Entonces, ese sentido de pertenencia, de cercanía a la escuela y por ende la cercanía a los docentes, a los profesores, a los maestros, eh, nacen cosas súper ricas. O sea, los maestros conocen la vida de la familia, ¿cierto? Conocen la vida de los papás. Los maestros fueron padres, o sea, fueron profesores de los padres de los niños que educan. Entonces, ese sentido, la cercanía, diría yo, y la pertinencia, el sentido de pertenencia que tienen las personas, los alumnos y la familia con la escuela, es algo que se puede rescatar. Fíjate que cuando yo hablo de educación rural y de profesores, me acuerdo de un poeta chileno y profesor que fue maestro rural también, Floridor Pérez, un personaje que siempre transmitía la mística, el amor y el recuerdo y el cariño por cada uno de sus alumnos, lo que tú estás contando, la precariedad en la escuela donde él hacía, estaban los vidrios rotos y a veces se pasaba frío, no estaban todas las cosas que se necesitaban, pero como cada cosa que él entregaba, él sentía que tenía un efecto, una reverberación en el alumno muy grande, digamos. Eso me acuerdo que decía Floridor Pérez. Sí, sí, totalmente. El espacio, como dije recién, el espacio de la escuela, para los niños además significa, al encontrarse en un contexto un poco más de privado socialmente o con menos oportunidades, eh, la escuela se transforma en esto, en también una fuente de oportunidades que el maestro en el fondo está dispuesto a entregar. Y también este proyecto nace como con esa idea de poder la escuela entregar oportunidades, ¿cierto? Un poco entregando lo que no es accesible en una isla, en una escuela rural. ¿Ya? Oye, Leslie, a ver, tú estudiaste educación diferencial en la UPLA y luego te trasladaste a Chiloé. A ver, me gustaría que me contaras un poco cómo es enseñar en Chiloé, qué es lo que te ha marcado a ti en estos años, en este trabajo y el hecho de estar trabajando en ese territorio tan específico y tan particular, que tiene tanta identidad como Chiloé y tanta historia también, ¿no? Eh, no, he aprendido, ha sido una instancia de mucho aprendizaje, he aprendido un montón. Los esfuerzos que se tienen que hacer
En general, en la educación pública se tienen que hacer mucho esfuerzo por parte de los docentes, ¿cierto? Por parte de las comunidades, el esfuerzo es muy, muy, muy grande en la educación pública. Y en la educación pública, en un contexto rural, tú te tienes que enfrentar a todo lo que significa las barreras que existen. Barreras desde lo social, ¿cierto? Hasta lo geográfico. En el fondo, tener siempre un plan B por si no funciona el A, ¿cierto? Acá en Chiloé, por ejemplo, estamos siempre como dependemos mucho del tema climático, ¿cierto? La navegación no se puede hacer si hay cierta cantidad de viento. Eh, Sin embargo, he aprendido a tener esa capacidad, ¿cierto? De, de que surjan nuevas ideas, nuevas formas de resolver los problemas, ¿cierto? Es todo más difícil acceder, entonces eso yo creo que ha fomentado en mí y también es esa calma, porque esta calma que te entrega Chiloé de que, claro, hay mucha adversidad, pero a la vez está todo, te da calma, te entrega esa seguridad también de que se pueden hacer las cosas. Y también he aprendido que la educación rural tiene mucho que entregar en conocimiento. Los niños tienen mucho conocimiento de la naturaleza, por ejemplo. Yo también he aprendido de ello. El respeto por el mar, ¿cierto? El conocimiento de la tierra. Todos son cosas que uno va aprendiendo cuando se sitúa acá en el contexto insular. Oye, Leslie, cuéntanos en qué consiste este proyecto, es más que un proyecto, porque en realidad se está haciendo. Este Kimun y sus libros viajan por el archipiélago. Cuenta un poco la historia, cómo surgió y en qué consiste este proyecto que ganó el premio, uno de los premios de Elige Innovar. Y mira, justamente hoy día, después que me llamaron, traté de decir cuándo fue el día que con el equipo dijimos, vamos a hacer esto. Ahí preguntando me costó un poco como que llegar a un consenso, pero en general todos los proyectos que nosotros hacemos en la Corporación de Educación, ¿cierto? Porque yo trabajo en la Corporación de Educación de la Comuna, en la Unidad Técnica Pedagógica, ¿ya? Entonces somos un equipo que coordinamos toda la escuela común. Como todos los proyectos que nosotros hemos hecho, que llevamos a las escuelas, de las diferentes áreas que tratamos de abordar, siempre la idea es desarrollar en los niños la mayor cantidad de habilidades y potenciar las habilidades que tengan, ¿ya? Y en ese sentido, el proyecto de Kimun y sus libros nació por esta necesidad de desarrollar en los niños las ganas de leer, ¿cierto? Esto que dices tú, quizás lo que decía Gabriela, esto de invitarlos a leer, de cautivarlos a leer, y además de eso, desarrollar habilidades de comprensión lectora, ¿cierto? La creatividad, la imaginación, y considerando que en el contexto insular, las islas menores, son 8 islas a las que nosotros llegamos, 8 islas que hay 11 escuelas, son cerca de 400 alumnos, y la idea es desarrollar todos esos componentes en ellos y entregar la oportunidad de leer y de acceder a un libro, a un buen libro, ¿cierto? A un libro seleccionado para las edades que corresponden, ¿cierto? Con diferentes temáticas. Por ahí partió como nuestra idea. Leslie, en el fondo es una lancha, tú te subes a una lancha, entiendo, todos los días, para llevarle unas cajas de libros y sorpresas, no son solamente libros, parece. Vas llegando con estas cajas a los distintos lugares donde tienes que ir, a estas distintas localidades. A ver, cuéntanos un poco cómo es ese viaje en lancha, a qué hora es. Me imagino un día de lluvia en invierno, con la caja, con los libros. A ver, cuéntame un poco esa épica de llevar libros a las distintas islas. Sí, lo que ha sido, nosotros comenzamos en septiembre más o menos con el proyecto. La caja, claro, la tenemos que trasladar en una lancha
para moverla hacia las diferentes islas. Ujú. La biblioteca itinerante está en cada escuela 2 semanas, Ya. ¿ya? Y de ahí los estudiantes tienen que leer un libro, al menos un libro, esa es la condición también que nosotros le entregamos, todos tienen que leer al menos un libro, y a partir de eso también hay una bitácora, ¿cierto? Y donde los niños escriben su experiencia. Y esa bitácora también va viajando junto con los libros. Nosotros, desde Achao, que es como lo central, tenemos que movernos hacia hemos ido a la isla de Alao, isla de Apiao y isla Chaulineca hasta el momento, ¿ya? Nos faltan, el próximo año vamos a seguir con las otras islas, porque como son 2 semanas y comenzamos en septiembre, no nos dieron los tiempos para todas. Tenemos que, claro, como dices tú, trasladar la lancha, mover los libros, igual es como algo pesado, generalmente siempre como es un equipo el que está atrás de esto, nos coordinamos para subir la lancha, bajarla, y después que llegamos a la isla, en sí, por ejemplo, la rampa, ahí quedan igual un par de, al menos 1 kilómetro quizás para llegar a la escuela, no es que la escuela está al lado de la rampa. Entonces ahí también está la voluntad de los profesores que están en la isla para que nos ayuden a mover la caja, los libros y el material que llevamos. Y ustedes cuando llegan con la caja, ¿qué es lo que hacen? A ver, ¿la abren? ¿Hacen algún juego? ¿Ponen los libros a disposición Sí, de los niños? ¿Cuál es la dinámica la de esa dinámica entrega? es que llegamos, la escuela nos da un espacio, ¿cierto?, dentro de su horario, y Kimun, este muñeco que acompaña la biblioteca, va con un mensaje, con una carta, Ujú. ¿ya? Donde él se presenta y generalmente esa carta la lee un docente de la escuela, ¿ya? Y le entrega todas las indicaciones a los niños, desde los libros que deben leer, cómo cuidar los libros, porque también incentivamos eso, el cuidado de los libros, el respeto. eh, Ellos se pueden llevar, porque hay también un sentimiento de confianza que tenemos en ellos, porque ellos se pueden llevar los libros a su casa, ¿cierto? Libremente. Pueden llevarse también a Kimun a sus casas, pero eso también dentro de ciertas reglas del cuidado, ¿cierto? Y también él le explica el tiempo que va a estar en la escuela y cuál es el objetivo de su estadía en la escuela. En el fondo es Kimun el que entrega el mensaje, ¿ya? No soy yo, no es un adulto, ¿ya? Ujú. Y en ese instante también los niños hablamos de la importancia de leer, ¿cierto? Fomentar la lectura. Y en ese entonces los niños se acercan a la caja, empiezan a leer libros, a comentarlos. Yo les digo cuáles han sido los más leídos, porque como llevamos la bitácora, entonces también les muestro la bitácora de los compañeros de otras escuelas, eh, que recomiendan libros, porque la idea es a ellos que también recomienden su lectura, ¿cierto? ¿Qué les pareció, su opinión? Y eso es como en síntesis cómo funciona. Oye, ¿y qué va pasando? Bueno, yo no sé cuánto tiempo lleva el proyecto exactamente, pero no sé si se pueden sacar conclusiones, pero a ver, ¿cuál es la reacción del niño? ¿Qué pasa con él? El seguimiento de lo que pasa con el libro que recibe, digamos. Los niños se alegran, lo reciben con alegría, o a lo mejor al comienzo del libro es algo muy lejano y hay que, en el fondo, un objeto que a lo mejor no tienen tanto en su cotidianeidad y que hay que partir como de cero. ¿Cómo lo has visto tú eso? Ha sido una muy buena recepción. Yo creo que lo que impacta más es el formato. Que haya este amigo, este muñeco, digamos, Kimun, que acompaña a la caja, le da mucho sentido. El hecho también que vaya en una caja cerrada, como son expectantes a lo que hay en la caja, preguntan, no sé, qué hay adentro, qué va a pasar. Entonces, esa emoción que provoca a los estudiantes, creo que lo abre a recibir los libros de una forma más positiva. En los niños pequeños, eh, están súper, súper, súper abiertos, lo que he visto yo, a leer, a llevarse libros. Con los niños un poquito más grandes cuesta un poquito más. Séptimo, octavo, pero quizás son varios factores que intervienen, quizás la edad, pero también lo hacen, pero
son un poquito más lejanos. ¿Y hay alguna experiencia de tomar el libro, lo que yo he visto en alguna experiencia de mediación? Esto se lo vi a Geneviève Pat, la mujer de canasto, una francesa que también recorría los barrios periféricos de París llevando un canasto con libros. Ustedes los llevan en una lancha, ¿no es cierto? Y yo la vi sentarse y como ir leyendo juntos el libro, conversando. Eso, ¿hay una instancia de lectura en voz alta o de conversación? Esa instancia la hacen los docentes, Ya. porque nosotros hacemos el puntapié inicial, damos la sesión inicial y de ahí los docentes pueden hacer actividades en torno a esos libros, ¿ya? Va también un kamichibai para que ellos puedan representar algún libro que lo quieran hacer, ¿cierto? ¿Ya? Y la bitácora donde ellos escriben o dibujan o marcan qué les pareció la lectura. La primera sesión, como los niños, yo les voy preguntando cuáles son sus intereses. Como es diversa la caja en las temáticas de los libros, no, a mí me gustan los dinosaurios. Ya, no, mira, este libro de dinosaurios te va a servir. A mí me gusta la música, mira, este de música también. O una profesora dice, mira, a ella le gusta mucho la ciencia, es muy buena para la ciencia. Y mira, este libro de ciencia, yo creo que va contigo. Esa es la dinámica que sea como en la primera sesión, como para engancharlo. Más o menos preguntándole su gusto, sus intereses, porque hemos tratado que esto sea lo más diverso posible. ¿Y hay alguna experiencia que ustedes estén replicando o una experiencia absolutamente nueva y no existe un antecedente? ¿Había alguna experiencia que ustedes conocieran antes, algo parecido a esto que les haya servido de inspiración? Acá hay una biblioteca itinerante, pero una lancha entera de una biblioteca itinerante en Chiloé, o por acá cerca. Eso lo habíamos escuchado. Sin embargo, esa idea no la podríamos llevar a cabo porque significa muchos recursos que no tenemos. Entonces, fue una manera práctica, rápida de poder ejecutar este proyecto. Con algunos recursos, es un proyecto con recursos súper limitados, bueno, para que se sepa. También la caja fue donada, después la arreglamos entre el equipo, la mononamos, la pintamos y todo es como autogestión. ¿Qué has aprendido tú como educadora en esta etapa, en esta primera etapa del proyecto, en relación al tema de la lectura, de la mediación lectora que se llama? ¿Qué has aprendido tú? ¿Cuáles son las cosas que te han hecho sentido, que te han hecho repensar o tal vez proyectar, hacer cambio a esta actividad, agregarle otros elementos? ¿Qué es lo que has sacado en limpio para ti en la tarea de la mediación a partir de esta experiencia, que yo encuentro una experiencia tremendamente rica, digamos, y llena de sentido por lo demás? Sí, yo creo que, bueno, mi idea principal, yo creo que mientras un niño tenga acceso a un libro, a libros, siempre se va a interesar por la lectura. Entonces, yo le decía a los colegas, aunque un niño lea un libro o lea 2 libros al año, eso es muy enriquecedor para él, ¿ya? También la importancia de comenzar a edad temprana. Ya nosotros igual abarcamos niños desde primero básico, niños no lectores, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, hemos incorporado libros que son libros tipo álbum, ¿cierto? Otros libros que son como para pintar, para rellenar, ¿cierto? O libros con instrucciones, o movimientos, ¿cierto? Para que de alguna forma ellos se vayan interiorizando, se vayan interesando por la lectura. Entonces yo creo que esos componentes de que dar el acceso a los niños, darle la importancia y la relevancia de lo que es leer, y además comenzar a edades tempranas. Eso creo que es como lo que he podido rescatar de lo que proyectar. ¿Y la experiencia de la pandemia ha afectado? ¿Tú has visto signos de regresión en el tema? Se ha dicho mucho, la lectura, la comprensión, la cognición, el lenguaje. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? Porque esto partió después de la parte más dura de la pandemia, imagino, ¿no? Sí, esto partió como desde la pandemia del año pasado, como comenzamos con la idea, y este año se materializó, y claro,
Obviamente con esta nueva forma que tuvimos el año pasado de manera híbrida o a distancia de enseñar, se ha visto mermada las habilidades que se pueden desarrollar en los niños, ¿ya? La constancia, ¿cierto? Porque el profesor, sobre todo acá en estos contextos, tiene, como te decía al principio, tiene una importancia súper relevante. Y el rol del maestro de la sala de clase es difícil de compensarla en una casa, por ejemplo, donde no está el tiempo para hacer las tareas, donde no están los recursos muchas veces, ¿cierto? Donde no le dan la importancia. Entonces, claramente se ha vio mermado el tema de la pandemia con el desarrollo de los estudiantes, con los aprendizajes que pudiesen haber desarrollado. Leslie, ¿cuál crees tú que son, a ver, cuáles crees tú que son las habilidades que debe tener un profesor para estimular el goce y el interés por la lectura? ¿Dónde tiene que estar puesta el foco, la energía, en la preparación de los profesores que tienen que hacerse cargo de eso? Siempre se dice que hay niños que parten con ganas de leer, pero que muchas veces el colegio, en vez de producir el efecto positivo de despertar el placer, termina matando el placer. Es al revés el efecto. Hay índices que muestran esto no solo en Chile, en varias partes del mundo. Me gustaría que tu mirada sobre esto. Mira, personalmente creo que un profesor debería ser un lector. Creo. Quizá no un lector avanzado ni nada, pero debería tener algunos conocimientos sobre la lectura, conocimiento de libros, conocimiento también del proceso lector, ¿cierto? De la comprensión. Debería estar preparado también en las temáticas, en el conocimiento de los propios estudiantes, cuáles son sus gustos. Y también, como dices tú, ver la lectura como algo divertido, algo para recrearse, que tú te puedes estar, no sé, en el suelo y puedes disfrutar de un libro, no necesariamente hacer una prueba de ese libro. Sí, qué horror. Las pruebas de lectura que son terribles, los controles de lectura son Sí, terribles. entonces, y ese sesgo que hay como de la prueba y de un libro mensual y que tenemos que leer 3 libros semestrales y te entregan la lista en marzo de todos los libros que tienes que leer y son libros impuestos, no son a libre elección de los niños. ¿Son todos impuestos o hay un margen que permite que el profesor tenga creatividad y pueda incorporar otros libros? Porque he escuchado distintas versiones sobre esto. Ahí desde el ministerio hay un plan lector de libros para ciertos cursos. Pero, o sea, yo igual creo que se ha actualizado bastante los libros, y los libros en sí, desde lo físico hasta las temáticas. O sea, yo el otro día le decía a una colega me decía así como, nosotros leíamos el libro así, hoja de roneo y sin imágenes, y letra chiquitita y todas las letras igual. Ahora hay una amplia gama de libros con muchas imágenes, libros ricos de tocar, con texturas. Entonces también, por ahí también va el encanto que podemos dar con los estudiantes. ¿Hay alguna historia, alguna anécdota, una experiencia que hayas tenido con algún niño, que hayas visto, que te haya llamado la atención y que puedas compartir con nosotros de esta experiencia? Mira, lo más recurrente es que se pelean a veces por el mismo libro. Como la anécdota, todas las sesiones hay como algo pasa, que uno quería y también lo tomó y hay un pequeño enfrentamiento, han habido algunas lágrimas de por medio, ¿cierto? Porque le habían echado el ojo al mismo libro, entonces hay que entrar como, no, pero lo va a llevar una semana y te lo va a traer. Pero en toda la escuela me ha pasado que esa anécdota se repite. Hay alguna controversia ahí. Bueno, pero eso es positivo, porque significa que al niño le interesa el libro. Eso ya es una señal
encuentro Sí, extremadamente positiva. de hecho la bitácora nos ha ayudado mucho para nosotros llevar un registro de los libros más leídos. ¿Y cuáles son algunos de los libros más leídos? Que si hay algún profesor que nos esté escuchando, a lo mejor, ¿cuál recomendarías tú como un libro atractivo? El que se repite mucho es El monito del monte. ¿Ya? El monito del monte. Y es súper atractivo porque además que es una especie que se encuentra igual acá en Chiloé. Y el otro libro que le ha gustado harto es el libro de los porqués. El libro de los porqués, un libro gordo así como... Ah, sí lo conozco, sí, es bonito ese libro, interesante. Los porqués le encanta también a los niños. Leslie, yo te quiero agradecer, ahí está sonando la campana que terminó el recreo, tú tienes que tomarte tu lancha y partir de nuevo hacia Chao, y yo tengo que regresar a mi jardín, pero primero agradecerte tu visita a esta escuela, digamos, que está al lado de mi jardín, felicitarte a ti y a tu equipo por este hermoso proyecto, este proyecto que saca los libros del encierro, que los saca de las bibliotecas muertas, porque que sacan los libros con estar en la biblioteca si los niños no pueden acceder a ellos. Esto de derramar estas semillas de libro en todas las islas de Chiloé o en una parte de ella me parece extremadamente estimulante y hermoso. Así que bueno, mucho éxito y más adelante volveremos a conversar para que nos sigas contando. Vas a tener mucha más experiencia, imagino que ojalá sea ¿cuánto tiempo de vida asegurada tiene este proyecto? Esperemos que sea lo más posible. Con el premio que nos ganamos vamos a poder inyectar un poco más de materiales nuevos, así que eso nos tiene contentos. Y como último, para cerrar, dar a conocer lo difícil que es geográficamente acceder a las escuelas, ¿ya? Los recursos en educación pública son bien acotados, y nosotros hemos tratado de hacer con muy poco este proyecto, que en el fondo sea sostenido más que nada y fundamentalmente con las ganas del equipo de llevarle esta oportunidad a todos los niños y las niñas de las diferentes islas de nuestro archipiélago. Así que dejar la invitación también a cualquier privado que quiera eso de todas maneras. ser parte de esto, estamos abiertos también. Pero de todas maneras, creo que si hay un proyecto interesante donde invertir algo real, que no se pierde ni en burocracia ni nada, sino que va directo al niño, un tipo de proyecto es este. Muchas gracias, Leslie, un abrazo grande, saludo a toda la comunidad de Chiloé, a todos los que trabajan contigo y están contigo. Yo cierro la verja de mi jardín y la volvemos a abrir nuevamente a las 8 de la noche el lunes, aquí en pauta.cl, también nos pueden escuchar en Spotify y en Radio Pauta, lógicamente. Hasta el lunes, entonces, y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.